pionero en dirigir medios de comunicación para la práctica docente. Y también sabemos que actualmente continúa trabajando sobre esta temática. José Aliaga, director docente de comunicación y pedagogía. Bienvenido. Bien hallada. ¿Empezamos? Cuando quieras. A nivel general, ¿qué nos destacaría sobre los medios de comunicación actuales para la enseñanza? Bueno, es una pregunta muy amplia, pero vamos, los medios de comunicación siempre han sido un recurso muy interesante para la escuela. Hay mucha gente de periodistas y pedagogos que hemos considerado que son un recurso importantísimo porque motiva muchísimo al alumno y acercar la realidad a la escuela, en fin, todo el mundo lo reconoce que eso es muy interesante. Tradicionalmente pues, nos hemos movido con prensa, radio y televisión. Esos han sido los medios tradicionales, funcionaban en una sola dirección. Nosotros pasivamente escuchábamos lo que nos decían, etc. Con la aparición de Internet ya casi es historia. Con la aparición de Internet todo eso se revoluciona enormemente. La comunicación ahora fluye en todas direcciones. En Internet podemos encontrar todo y de todo. Y por lo tanto estamos prácticamente desbordados de información y lo difícil es precisamente pues, cómo aprendemos a buscar en Internet todo aquello que nos interesa. Afortunadamente con Internet también han aparecido las redes sociales. Las redes sociales estamos viendo su importancia cada día. Estamos viendo, por ejemplo, en el mundo árabe todo lo que está ocurriendo y cómo unas sociedades que hubiesen tenido un proceso de evolución muchísimo más lento para ver las ventajas, cómo se vive en otras partes del mundo, qué derechos, qué deberes, qué obligaciones, todo ese cómo se vive en otras partes del mundo hubiese costado mucho tiempo. Con las redes sociales todo eso se ha acelerado y esa aceleración, que pongo este ejemplo, esa aceleración en realidad es que nos acelera a todos. Porque en realidad tanto el profesorado como la escuela nos encontramos con una serie de herramientas que escuchamos, todo el mundo nos dice, pero que después somos incapaces o es muy difícil de asimilar todo eso y llevarlo sobre todo a la práctica docente, porque tampoco se trata de hacer las mismas cosas con una herramienta distinta. Se trata de utilizar las herramientas tecnológicas, toda esa nueva tecnología, Internet y todo lo positivo que nos aporta para hacer aquello que no podíamos hacer sin Internet. Para hacer las mismas cosas no es necesario utilizar esas herramientas que además a veces fallan. Y concretando un poco más, para la práctica docente, estos medios de comunicación, ¿qué destacaría? Bien, yo creo que es que hay una parte del profesorado, que somos estos que nos encontramos siempre en los congresos, en las jornadas, que decimos las mismas cosas, en fin, hay esta frase que dice es que a la iglesia van los convencidos, ¿no? Es decir, en estos encuentros siempre nos encontramos con una serie de gente, por ejemplo, en nuestro caso estamos trabajando hace 30 años defendiendo la utilización de los medios de comunicación como recurso pedagógico. Y en estas jornadas, pues cuando vamos y hablamos con compañeros, con profesores, con tal, todos más o menos estamos convencidos de que en realidad lo que nos aportan las nuevas tecnologías no nos los van a aportar otros medios. Y además ocurre una cosa, y es que al contrario que pasaba con otros medios, que unos esforzados intentábamos que la prensa, la radio, la televisión se utilizase en la escuela, con Internet no pasa eso, porque Internet es que está ahí, está en la calle, está en la escuela y queramos o no, ya no es que el profesor o que queramos admitir determinada tecnología o determinada red de comunicación, queramos o no, es que eso está ahí y además es coherente que la utilicemos porque al final casi todos nos movemos con esas herramientas en la vida real y si lo que queremos es enseñar y formar a los jóvenes para que se desenvuelvan en la vida, pues tenemos que utilizar las herramientas de su tiempo. Hay una cosa también, sobre todo, que se encuentra el profesorado, sobre todo de mi generación y de otras próximas, que es que a veces no se siente muy capacitado este tipo de profesor para adentrarse en una tecnología que a lo mejor le va a hacer quedar mal delante de los alumnos que casi siempre son aventajados y casi siempre están muy espabilados y manejan esta tecnología con mucha soltura.
Yo ahí, siempre que me dejan hablar, y como ahora en este momento, pues pongo un ejemplo que es muy gráfico, porque a veces hay palabras que son gráficas. Es como el entrenador de fútbol, es decir, un entrenador de fútbol no puede correr, por ejemplo, el Guardiola o el del Real Madrid, no puede correr igual que correría alguno de sus jugadores, porque tiene otra edad, pero en cambio sí tiene los conocimientos para decirle a su jugador qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. En este caso, pues el profesor muy bien, aunque no maneje tan bien la tecnología, puede pedir la ayuda de sus alumnos en determinados casos si una herramienta se atasca o el que se atasca es él, ¿no? Para que esto todo funcione. Siempre se atascan estas herramientas, pero eso también forma parte de nuestro tiempo. ¿Y nos podría aportar algunos consejos para este profesorado, alguno más, sobre estos tan prácticos? Bueno, que se relacionen, que aprovechen las redes sociales tal y como están, lo mismo que las aprovechamos para esas afinidades que decía antes, que las aprovechen para relacionarse con otros profesores que tienen experiencias parecidas a las suyas, que tienen inquietudes parecidas a las suyas, que trabajan en áreas parecidas a las suyas y que ya han realizado un trabajo anterior que les puede servir, que se relacionen, que aprovechen estas redes sociales para relacionarse. Pero eso no es algo que yo tenga que decir ahora como un consejo, esto es algo que está ocurriendo, que va a ocurrir cada vez más, y lo único que, bueno, es un recordatorio de que en realidad, de alguna forma nosotros, que comentaba, estamos trabajando desde hace 10 años en el portal Educarred, haciendo primeras noticias de uso didáctico, que ahora se llama Noticias de Uso Didáctico, y ahí lo que hacemos es coger una noticia, proponer una serie de actividades, buscar herramientas tecnológicas que va a encontrar en internet y que le pueden servir para hacer ese trabajo, y además relacionamos aquellos materiales de otros profesores que también pueden encontrar relacionados con ese mismo tema. Eso es cada día. Por ejemplo, pues una noticia de hoy es que España se convierte en el país, me parece, más avanzado en la energía del aire. Bueno, ahora no sabría, se me trabanca la palabra, pero en ese sentido, pues bueno, ahí va a encontrar una serie de propuestas curriculares para trabajar, y va a encontrar también herramientas que están en la red para poder complementarlo. Y trabajos, como decía antes, trabajos que han hecho otros profesores. Y ya para finalizar, ¿alguna reflexión sobre el aprendizaje en el siglo XXI? Bueno, yo ya no iría tan para allá. Yo lo que diría es que, como puedes ver a veces, bueno, hace poco hicieron una reunión, un encuentro en Madrid de los editores del libro de texto, y acudió pues diferente gente, y la impresión es que hay un despiste bastante generalizado, que ya no solo viene de la administración educativa, no hablo de este gobierno o del otro, sino de... que por otra parte es muy natural toda esta confusión, por lo que decía al principio de todo, de que toda esa información, todas esas cosas que están ocurriendo, toda esa tecnología que se renueva día a día, eso es muy difícil de asimilar por la sociedad en general, y mucho más difícil en la escuela, que lógicamente pues también va con un poquito más de lentitud. Y los que tenemos que elaborar esas cosas, que tenemos que tomar decisiones y que tenemos tal, pues ese despiste que se podría tolerar en el usuario, pues no es tan tolerable en quienes tenemos un poco la obligación de ir marcando un poco las directivas. Ahí el despiste es un poquito más preocupante, ¿no? Pues sí, muchas gracias por habernos concedido la entrevista. Pues de nada. Y gracias a nuestra cámara. Xavier.